¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Omar Zay y les saludo de parte de Generación Eléctrica. En este video que estamos realizando en este momento, queremos mostrarles a ustedes prácticamente cómo se hace una programación básica para un arranque con un variador de velocidad de la marca Foptran. En este caso estamos manejando la serie PI 160, ¿verdad? En este caso es un poquito especial el variador por el sentido de que estamos manejando 2 HP y es una salida, es una entrada monofásica para que podamos manejar en este caso un motor trifásico, ya que muchas veces no se cuenta con este sistema trifásico y necesitamos conectar algún motor o algo en un sistema monofásico, alguna casa, alguna empresa pequeña. Entonces prácticamente nosotros podemos, con este aparato, con este variador, nosotros podemos venir y hacer la respectiva programación, ¿verdad? Para poder trabajar un motor trifásico, que es el caso que nos solicitó este cliente. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta, es un variador realmente pequeño de 2 HP, el cual vamos a proceder a programar. En este caso vamos a tener realmente una programación bastante básica, bastante sencilla, que creo que es la mayor utilidad o la mayoría de veces que utilizamos en un arranque sencillo, es decir, digamos para una bomba de agua, para un quizás un elevador pequeño. Entonces son situaciones que nos favorecen con este arranque bastante sencillo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí tenemos nuestro variador, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proceder a energizarlo. Entonces, por esta parte de acá arriba, si ustedes se pueden dar cuenta, nos marca lo que es la tierra física, y en el caso que el variador fuera de entrada trifásica y salida trifásica, pues prácticamente utilizaríamos la tierra y las líneas ABC 1, 2, 3 o RST. Entonces lo que procedemos es, digamos, insertar el dedo por acá y para bajar esta parte. Hay una particularidad, si ustedes se pueden dar cuenta, la tierra física sería la R, perdón, sí, en efecto, la tierra física, la RST. Si ustedes se dan cuenta, uno prácticamente viene bloqueado. ¿Esto con qué fin? De que acá es donde vamos a introducir el 240. Si se dan cuenta, la R en este caso viene ya de fábrica, viene anulada. No sé si lo logran observar por ahí. Vamos a tratar de enfocar un poquito mejor. Ya. Entonces, se dan cuenta ahí, tenemos este sistema. Entonces, prácticamente vamos, y la parte de abajo, pues es donde tenemos nuestras salidas hacia el motor, y acá es donde vamos a tener nuestros contactos. Estos son los contactos de salida relé, y estos van a ser los tornillos de conexión dependiendo las funciones que nosotros vayamos a hacer en este variador. En este caso solo vamos a mostrar la programación básica. Entonces vamos a proceder a energizar el variador. Como les indicaba, prácticamente en estas terminales de acá es donde vamos a conectar el 240.
Si ustedes se pueden dar cuenta, pues ya tenemos acá nuestro variador, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a proceder a programarlo. Ya lo tenemos energizado. Entonces prácticamente tenemos tres funciones básicas, digámoslo así, o tres nombres de parámetros que son los principales. En este caso nos vamos a apoyar con el manual, pero si vamos a verlo en un orden de proceso de arranque, nos vamos a basar en el parámetro F0. Entonces en este caso vamos a buscar el parámetro. Vamos a irnos al manual. Si ustedes se dan cuenta, pues acá nos indica, vamos a enfocarlo un poquito mejor. Bien. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, estos son los nombres de los parámetros, ¿verdad? Y dentro de los parámetros nosotros tenemos infinidad de funciones. Entonces, este es el código, este es el nombre y esto es la descripción que va a ser. En este caso vamos a utilizar tres parámetros para poder programar de forma básica este variador. Es decir, el primero que vamos a utilizar es el parámetro F0, que significa prácticamente el grupo de funciones básicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encuentra dentro de este grupo de funciones básicas? Todo esto, que prácticamente es el ajuste de la frecuencia, el modo de control, el tiempo de aceleración y el tiempo de deceleración o desaceleración, como muchos le llaman. Entonces, el segundo parámetro que vamos a tener necesidad, el primero va a ser el F0, el segundo va a ser el F3, que el F3 prácticamente, el nombre del parámetro F3 prácticamente es el grupo de control de arranque y paro. Entonces este literal es un parámetro para donde nosotros vamos a poder ver el arranque y el paro de nuestro motor. Y el tercer parámetro que vamos a ver, ese se encuentra acá, que es el B0, que dice que son los parámetros del motor. Entonces, ¿aquí qué significa? Esto donde dice parámetros del motor, donde dice es para setear en base a los parámetros del motor. Es decir, que nosotros en esta opción acá es donde nosotros vamos a tener que introducir todo lo que son los datos de la placa de nuestro motor, ¿verdad? Entonces, dentro de estos parámetros se encuentran infinidad de parámetros adicionales dentro del principal. Prácticamente estos vienen siendo los principales, ¿verdad? Y dentro de ellos hay como digamos ramales que se pueden ya verificar en este caso cada uno. Ahora bien, antes de comenzar queríamos hacerles una observación. En este caso ustedes se pueden dar cuenta que a veces en números digitales o algo es muy posible que, vamos a enfocar un poquito mejor, es muy posible que nos confundan. Es decir, digamos una letra B, una letra D, entonces un 0, ¿verdad? O una O, en este caso. Acá no existe, pero sí hay muchos que nos pueden confundir. En este caso, entonces, por ser de forma digital, si ustedes se dan cuenta, vamos a enfocarlo un poquito ahí. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí nos indica cómo se presenta en el display, es decir, acá, cómo está representado en el display y qué realmente significa, ¿verdad? Hay números que sí definitivamente se parecen a lo que significan. En este caso, digamos la A está representada así, la D de esta forma, número 2, número 5, número 8 y la letra B.
porque muchos, digamos, esta podríamos tender a confundirla B o un número 8. Entonces acá ya nos está aclarando que el número 8 sí va a estar representado acá y la letra B va a estar representada de esta forma. Entonces esto de igual forma está en el manual del variador. Ahora bien, como les indicaba, nuestro primer parámetro a revisar va a ser el parámetro f, ¿verdad? ¿Qué significa el grupo de funciones básicas? Dentro de ese parámetro buscamos, nos vamos hacia el parámetro en el manual, ¿verdad? Donde encontramos el parámetro o el grupo de parámetros de la letra F, que en este caso, en este variador y en este manual, pues se encuentran en la página número 24. Entonces, aquí vamos a entrar al parámetro F y dentro de este parámetro hay infinidad de parámetros siempre representados por la letra F0. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchos F0s y adicional pues todos los que van saliendo desde el 00 hasta, seguimos con el 15 y así sucesivamente hasta tener el parámetro F027. Ahí es donde muere el parámetro inicial F0 hasta el inciso 27. Pero no los vamos a utilizar todos. En este caso vamos a irnos directamente al parámetro F0, ¿verdad? Nos vamos a ir al parámetro F0, que es el grupo de parámetros de funciones básicas, y vamos a buscar en él el parámetro F011. Ya, ese va a ser nuestro primer contacto o seteo, digamos, que vamos a hacer. Sería el parámetro F011, que dice que el nombre de él es la selección de fuente de comando. Si ustedes se dan cuenta, dice selección de fuente de comando. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esta selección podemos tener todas estas opciones, de las cuales nosotros solo vamos a tomar las dos primeras, que nos indica que en el literal 0, en el numeral 0, vamos a enfocar un poquito mejor acá, en el numeral 0, nos dice que tenemos el control, ¿verdad? Que tenemos el control del teclado. Es decir, cuando si nosotros ingresamos al parámetro F011 y escogemos el número 0, él va a arrancar y parar conforme los botones de run o stop, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros para poder arrancar un variador tenemos unas opciones. Tenemos ya sea arrancarlos directamente desde acá el display o bien arrancarlos por medio de algún pulsador, de algún botón, que esos básicamente van a ir conectadas a señales en esta parte de aquí abajo. Entonces, él nos está indicando que en el parámetro, vamos a ubicarlo acá un poquito, él nos está diciendo en el F011 que en el parámetro, si lo dejamos en el parámetro 0, prácticamente él va a arrancar con el control de este comando. Ahora bien, si lo dejamos en el número 1, si lo pasamos al número 1, el F011, y lo dejamos en opción 1, dice que va a ser con el bloque de control de terminales. Es decir, pasaría a ser con esta parte de acá abajo por medio de un pulsador, por medio de un botón, por medio de algún sensor, de lo que ustedes necesiten. Entonces, para esto nos vamos a ir de primero a la opción de programación. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos en F0, ¿verdad? Y como les comenté, tenemos que buscar, le damos enter y ya nos aparece F000, ¿verdad? Entonces acá con las flechas direccionales empezamos a buscar el primer parámetro que les comenté, que va a ser el F011.
acá lo tenemos, que va a ser el F011, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá, que les comenté que iba a ser el F011, ¿verdad? Entonces, empezamos a buscar el F011. Ya estamos en el F011, le damos Enter, ¿verdad? Era lo que yo les indicaba, que nos podíamos quedar en opción 0, ¿verdad? En opción 0, o nos podíamos pasar a la opción número 1. En este caso, de momento vamos a dejarlo en opción 0, ¿verdad? Aquí vamos a pasarlo a 1, pero lo vamos a dejar en opción 0. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la prueba con nuestro motor, como no tenemos un pulsador ahorita, vamos a arrancarlo y pararlo con estos dos botones, con el verde y con el rojo. Bueno, una vez dicho esto, con el 0 le damos Enter, ¿verdad? Automáticamente nos sigue manteniendo el parámetro principal, pero al siguiente parámetro, que es el 12. Recuerden que teníamos hasta el F027. Entonces, en este caso no nos vamos a ir al 12, sino que nos vamos a ir directamente al parámetro 13. Le damos Enter. En el parámetro F013 tenemos, según el manual, ¿verdad? Según el manual, vamos a ubicarlo un poquito por acá. Tenemos, según el manual, dice el tiempo de aceleración, ¿verdad? El F013, tenemos el tiempo de aceleración, que aquí nos está indicando que tenemos desde 0 hasta 6500 segundos. Entonces, este es el tiempo que nosotros vamos a querer que el motor llegue a su 100%, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que el motor llegue a un cierto tiempo, ya que él cumpla su 100% de revoluciones o de frecuencia, entonces ese es el tiempo que nosotros le seteamos. En este caso nosotros queremos, digámoslo así, vamos a dejarle unos 4 segundos, ¿verdad? Vamos a ponerlo a 0. Entonces, estos son milisegundos, ¿verdad? Vamos a dejarlo 2, 3, 4 segundos, ¿verdad? Es decir, el motor desde que arranque, desde que está parado hasta el 100% de sus revoluciones, va a tardar él 4 segundos en ejecutar todo eso para que no se eleve el pico de amperaje. Bueno, en este caso ya es, entonces le damos Enter, le damos Enter, ¿verdad? Automáticamente nos tira al parámetro siguiente, que es el F014. En este caso, el parámetro F014, según el manual, vamos a verlo nuevamente acá, dice que el F014 es el tiempo de deceleración, que tiene la misma cantidad que el de aceleración, ¿verdad? El parámetro F014 dice que es el tiempo de deceleración. Entonces acá ya estamos en 14, le damos Enter. De igual forma, él tenía 10 segundos, podemos bajarlo a la necesidad que nosotros tengamos. En este caso vamos a programarlo con 4 segundos. Aquí ya lo programamos con 4 segundos. Es decir, cuando yo pulse algún botón, algún paro de emergencia, X aplicación que yo tenga, entonces siempre y cuando yo mande a desconectar el motor, él va a tardar 4 segundos en perder el 100% de sus revoluciones. Entonces ya lo tenemos seteado con 4 segundos. Al darle Enter va a pasar al parámetro siguiente, que va a ser el F15, ¿verdad? Aquí estamos, el F015. Muy bien. Pero este no lo vamos a tocar. Nos vamos a ir directamente al parámetro F019. Entonces lo buscamos con las flechas direccionales, ¿verdad? Entonces, en el parámetro F019, según nuestro manual, ¿verdad? Que está acá el parámetro
F019, nuestro manual dice que es la frecuencia máxima de salida, ¿ya? Y está prácticamente desde 50 Hz hasta 320 Hz. Entonces, aquí hay una pequeña observación, porque esto va a depender de nuestra aplicación, pero en este caso lo recomendable es prácticamente solo mantenerlo, como bien decía, que viene ya de fábrica, viene en 50 Hz, ¿verdad? Entonces tenemos el parámetro F019 que teníamos por acá, que dice que el F019 era la frecuencia máxima de salida, ¿verdad? Esto es lo que le va a inyectar a nuestro motor. En este caso él ya viene con 50 Hz de fábrica. Entonces ahorita nosotros acá en Guatemala lo manejamos en 60 Hz y es lo ideal para los motores, ya que eso es básicamente el 100% de lo que ellos vienen diseñados por parte del fabricante. Entonces, para pasarnos acá, nos vamos a Shift, ¿verdad? Una opción de Shift y así podemos ir. Si ustedes se dan cuenta, empieza a palpitar el número que nosotros queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos vamos Shift hasta dejarlo en 5. Y acá, con la flecha direccional, solo lo subimos, ¿verdad? O bien, lo bajamos. En este caso nos dice ya de fábrica que no se puede porque el mínimo es 50 y el máximo era 320, si no mal recuerdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno puede seguir subiendo y subiendo, pero en realidad le vamos a dejar solo 60 Hz. Entonces le damos Enter, automáticamente nos pasó al parámetro al F20. En este caso el F20 no lo vamos a tocar, nos pasamos directamente al F021. El F021, según nuestro manual, dice que es la frecuencia límite superior. El F021 lo tenemos por acá y dice que es la frecuencia límite superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros acá en este caso tenemos este potenciómetro. Entonces, si nosotros le damos aquí Enter, nos va a tirar la misma que tiene de fábrica. Nos vamos a mover a 50 y luego lo subimos a 60 Hz. Le damos Enter, ¿verdad? Ahí ya salió el parámetro y nos tiró al 22. Pero regresando al 21, que era la frecuencia límite superior, que es la que acabamos de setear, esta prácticamente muchas veces uno viene y acá tiene este potenciómetro con el cual uno lo puede girar, como muchos, digamos, por un ejemplo sencillo, es decir, darle como volumen al motor, donde él va a ir aumentando o disminuyendo su velocidad. Pero ¿qué pasa si el motor, nosotros venimos y le damos más de 60 Hz? El motor obviamente va a girar más y más y más hasta tener una revolución exageradamente alta. Pero es lo que nosotros recomendamos, que no pase de 60 Hz. ¿Por qué razón? Porque aunque el motor en su momento sea permisible y el equipo lo permita, los motores ya los fabricantes desde un inicio diseñaron el motor con revolución, diseñaron el motor con ciertas características en los rodamientos, ¿verdad? Para ciertas revoluciones o cierta velocidad. Entonces, si nosotros lo programamos para que él gire mucho más rápido de lo que está al 100% diseñado, puede hacerle daño mecánicamente al motor, ¿verdad? Entonces, ahora, dicho esto, en esta programación F0 prácticamente estamos finalizados. Pulsamos la tecla programar y nos sale nuevamente el parámetro inicial. Entonces ahora, como yo les dije, en un inicio tenemos tres parámetros principales, que prácticamente era el F0, que es este, luego vamos a tener el F3 y el B0. Entonces en el F0 ya finalizamos. Entonces ahora tenemos que buscar el parámetro F3, ¿verdad? Este parámetro F3, dentro de él va a tener otro sinfín
de aplicaciones o de parámetros dentro de él. Entonces ya estamos en el principal F3 y le damos Enter, ¿verdad? Y es lo mismo que el anterior, empieza F3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, así sucesivamente. Y según nuestro manual, tenemos en el F3, ¿verdad? Que aquí comienza el F3, que dice que el parámetro F3 es el grupo prácticamente de control de arranque y paro de nuestro motor. Entonces, en el F3 vamos a estar buscando, en este caso nosotros, el parámetro F307, ¿verdad? Que según nuestro manual, el F307 dice que es nuestro modo de parada, ¿ya? Que dentro de este modo, al ingresar al F307, el nombre como tal es el modo de parada o modo de frenado de nuestro motor. Dentro de este parámetro tenemos dos opciones, que es la 0 o la número 1. En el caso de la 0, si ustedes se dan cuenta en la programación anterior que estábamos en el F0, nosotros le pusimos 4 segundos para que el motor tarde en frenar completamente. Entonces, en este caso, en el parámetro F307, que es nuestro modo de parada, dice que el estacionamiento o parada en deceleración sería con el 0. O si lo movemos a 1 es una parada libre. Es decir, cuando nosotros mandemos a apagar nuestro motor, puede tardar 4 segundos en parar completamente o puede venir y cuando nosotros lo mandemos a desactivar hasta que el motor pierda su inercia, pierda sus revoluciones libre, ¿verdad? Es decir, como un ventilador. Si nosotros queremos que un ventilador está rodando o está teniendo su revolución al 100% y nosotros queremos que al pulsar un botón él se detenga en 4, en 2, en 1 segundo, lo podemos hacer. O si nosotros decimos, bueno, al pulsar el botón que él se quede hasta que él solito pare de dar vueltas, lo podemos hacer. Entonces, en este caso, como les indicaba, nos vamos a ir al parámetro F3 que ya ingresamos y ahora el F307, que es nuestro modo de parada. Aquí adentro de cuando le demos Enter, nos indicaba que va a estar un 0 o un 1, ¿verdad? En este caso, inicialmente pues nos tira el 0. Si lo movemos con las flechas direccionales, vamos a tener un 1, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya no cambia más que solo 0 o 1, que es lo que nos dice nuestro manual. En el F307 tenemos solo la opción de 0 o la opción de 1, que la de 0 es, en el caso ahorita que ya lo tenemos programado anteriormente, 4 segundos, o aquí hasta que el solito se detenga, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a, bueno, podemos dejarlo cualquiera de los dos, depende de la aplicación. Vamos a dejarlo, digamos, tomando en cuenta que queremos que pare en 4 segundos, que ya anteriormente la habíamos seteado. Entonces le damos Enter. Automáticamente nos sigue corriendo los parámetros. Pero en este caso, ese es el único parámetro que vamos a utilizar en este arranque simple, ¿verdad? Entonces nos vamos prácticamente a la opción de programación. Es como salir al menú principal, ¿verdad? Ya estamos en F3. Ahora bien, recapitulando, les dije que íbamos a usar 3 parámetros iniciales, que era el F0, ya lo programamos. Luego era el F3, que era el que estábamos ahorita. Y ahora el parámetro principal, que es el B0. Entonces nosotros acá tenemos que buscar el B0. Acá tenemos el B0. ¿Ya? Entonces, dentro de ese parámetro principal, vamos a buscar acá en el manual qué significa nuestro parámetro B0. Entonces, acá lo tenemos. Muy bien. Dice que
acá en el parámetro B0 principal, dice que es el grupo de parámetros del motor. Es decir, en esta opción acá, nosotros vamos a poder, cuando estemos acá e ingresemos a las opciones internas que tiene este parámetro, nosotros ahí vamos a tener que poner las características o las descripciones que tiene la placa de nuestro motor. Entonces, ya una vez en el B0, nosotros vamos a venir y vamos a buscar el B, vamos a ingresar el B003, ¿verdad? Que el B003, según nuestro manual, nos indica que es la corriente nominal, ¿verdad? Está el B003, es la corriente nominal, ya que va desde 0.01 amperios hasta 655 amperios, pero esto va a ser dependiendo del modelo, ¿verdad? En este caso, que este es uno de 2 HP, solo tenemos un máximo de 7 amperios. Entonces, en este caso, ya nosotros venimos y dice que el B003 es nuestra corriente nominal. Este valor no es al azar. Acá el valor que tenemos que introducir en el B003, le damos enter. Así como acá nos tira el 100% de la capacidad de nuestro variador, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro variador nos indica automáticamente de fábrica que él soporta un máximo de 7 amperios. Con la tecla Shift volvemos a movernos, ¿verdad? Y vamos a dejarle el amperaje real de nuestro motor. En este caso, vamos a movernos un poquito para mostrarles el motor que vamos a utilizar para programar esto. Entonces, no sé si se logra apreciar un poquito acá, pero vamos a tener nuestro motor que nos indica que prácticamente vamos a tener, digamos, no sé si vamos a correr un poquito acá para poder ver nuestro motor. Creo que ahí se logra observar un poquito más las especificaciones. Entonces, nos está diciendo que nuestro motor, en este caso, este es una bombita de vacío. Nosotros podemos tenerlo conectado en 2 voltajes y en 2 frecuencias. Si se dan cuenta, ya sea en 50 o en 60 Hz y en 2 voltajes, que el voltaje en delta está desde 200 a 255 voltios. 50 Hz, y el voltaje en estrella puede estar de 346 a 440 voltios, siempre en 50 Hz, y por ende de 200 a 255 vamos a tener un consumo promedio de 2.8 amperios, y de 346 a 440 voltios vamos a tener un consumo promedio de 1.6 amperios, siempre en 50 Hz. Pero este lo vamos a instalar acá y lo vamos a trabajar en 60 Hz. Entonces, es decir, nosotros nos tenemos que basar en esta descripción de acá abajo, ¿verdad? De igual forma, acá está nuestro amperaje. Entonces nos dice que desde 200 a 277 voltios la conexión tiene que ser en delta y nuestro consumo va a ser de 2.7 amperios. Y en conexión estrella podemos conectarlo desde 346 hasta 480 voltios y él nos va a consumir 1.5 amperios. En este caso nos vamos a basar en esta de 200 amperios, 200 voltios, ¿verdad? De 200 a 277, es decir, 2.7 amperios. Entonces, una vez dicho esto, es donde nosotros procedemos a setear esta parte. Ya vimos que acá en nuestra placa dice 2.7 amperios. Entonces acá lo bajamos, ya lo tenemos en 2, pasamos a Shift y acá le ponemos 2.7 amperios.
¿Por qué es esto? Porque en este caso este es de mayor capacidad por la sencilla razón que la entrada acá va a ser monofásica o bifásica, se podría decir, digamos, 2 líneas de energía, y él va a sacar 3 líneas de energía. Entonces por eso él tiene que tener una capacidad mayor. En este caso nuestro motor solo va a consumir teóricamente 2.7 amperios, pero nuestra capacidad la capacidad de nuestro variador era de 7. Entonces, si nosotros lo dejamos en su capacidad máxima, cuando el motor se sobrecaliente por alguna razón y pase de lo que él inicialmente dice que debería consumir, él no lo va a detectar. Él va a detectar que está bien, digamos que se esté elevando a 5 amperios, pero nosotros lo tenemos seteado en 7. Él dice, bueno, yo todavía estoy dentro de mi parámetro normal. Entonces, por eso acá se colocan las descripciones de lo que dice nuestro motor. Él dice 2.7 amperios máximo, 2.7. Entonces, ya tenemos ese parámetro. Entonces le damos Enter y nos pasa al B0.04. En el B0.04, según nuestro manual, vamos a ver ahorita acá, tenemos prácticamente la frecuencia nominal, ¿verdad? En el B004 tenemos nuestra frecuencia nominal, que va desde 0.01 Hz hasta la máxima frecuencia. ¿Por qué dice máxima frecuencia? Y si ustedes se dan cuenta, nos tira al parámetro F019. Es decir, nosotros en este parámetro ya lo seteamos. Una vez, si quieren, salimos al parámetro F019 para que ustedes vean. F0. Él dice que en el B04 va a ir desde el 0.01 Hz hasta lo que nosotros le seteamos dentro de este parámetro. Ahorita ya nos fuimos al parámetro F0. Aquí se mira un poquito mejor. Y vamos a buscar el F019 para ver cuánto, por si ustedes no recuerdan cuánto fue lo que le programaron. Ingresamos y nos dice que ahí nosotros le pusimos 60 Hz, ¿verdad? Entonces, es decir, no va a pasar el de 60 Hz, que si ustedes se recuerdan, acá podíamos tener muchos más parámetros, ¿verdad? Mucha más frecuencia, que era, si ustedes se dan cuenta, era hasta 320 que nosotros podíamos seguir subiendo. Pero en este caso nosotros vamos a dejarle los 60 Hz. Nos salimos con la opción de programación, nos salimos con la opción de programación. Ahí estamos. Volvemos a regresar al B0. Y era el 04, ¿verdad? Que acá lo tiene en 50 Hz. Entonces, el B004, como ya les comentaba, nos dice nuestra frecuencia nominal. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la frecuencia que teníamos acá en esta placa nos decía que podíamos trabajar en 50 o en 60 Hz. En este caso lo vamos a trabajar en 60 Hz. Entonces, de igual forma, con la tecla Shift cambiamos y solo subimos con las flechas direccionales. Le damos 1 para arriba y ya estamos en 60. Le damos Enter y automáticamente ya salió de ese parámetro, nos pasa al 0.5. Pero en este caso el 0.5 ya no lo vamos a utilizar y ahí estaría programado nuestro variador con un arranque sencillo y con el arranque de estos botones. Vamos a ver si podemos conectarle en un próximo video estos dos botones, ¿verdad? Anularlos y conectarlo con un pulsador para que vean que estos van a quedar anulados y ahora solo con un botón, o podemos seleccionarlo que quede anulado el botón y que podamos trabajarlo desde acá. Entonces, prácticamente para salirnos de esa opción, veamos aquí en programación,
Y aquí estaríamos ya con nuestra programación lista, ¿verdad? Entonces ahora vamos a proceder a apagarlo y que él regrese a su programación normal. Entonces agradecemos mucho. Vamos a estarle haciendo un próximo video donde vamos a poner a funcionar este motor ya con las programaciones que le acabamos de dejar a este variador. Muchas gracias, somos Generación Eléctrica. Esperamos que nos regalen su like, ¿verdad? Y se suscriban a nuestro canal. Somos Generación Eléctrica.